Esta historia ocurrió hace muchos años atrás, cuando era tan solo un niño pequeño. Mis padres me dieron el permiso de adoptar una mascota. Rogué durante meses el poder hacerlo. Aún no sabía qué clase de animal sería el indicado para poder cuidar de él. Un día, cuando regresaba de la escuela, mis padres me llevaron a una tienda de animales. Había muchos perros, peces, reptiles, entre otros animales, pero no sentí la necesidad de adoptar a ninguno de ellos. Me sentía confuso en aquellos momentos. Extraño, ¿no lo crees? Decepcionados, regresamos a casa con las manos vacías. No lo podía creer, tanto esfuerzo de mi parte que a la hora de tomar una decisión me quedé congelado. Hubiera preferido que las cosas quedaran así, en aquellos momentos. Mis padres no me castigaron por no tomar una elección. No los culparía a ustedes si en algún momento les es difícil afrontar un tema así. Conforme pasaron los días, mi capacidad para tomar cualquier clase de decisión se volvía torpe. Incluso para las acciones más sencillas, como a la hora de decidir qué cereal debía comer, cuáles zapatos ponerme, elegir mi propia ropa también, me fue muy difícil. Al principio, todo esto lo tomé muy a la ligera. En la escuela bajó mi promedio. Los exámenes que de por sí eran de opción múltiple me eran complicados de resolver. Para mí todo esto era una tortura. Me estaba volviendo paranoico tener que elegir cualquier cosa. La directora recomendó a mis padres llevarme al doctor, incluso si era necesario al psicólogo. Nada funcionó para mí. Tomar decisiones era sentirme como en un puente colgante de madera. Debajo de mí hay un gran lago. Si pisaba en un tablón que estuviera flojo, caería y seguramente me ahogaría. Me asfixiaba el tomar cualquier clase de decisión. Al poco tiempo me volví mudo por completo. Solo podía interactuar alejándome del lugar si no me parecían correctas las decisiones. Todo esto cambió cuando afuera de mi casa, durante una fría mañana de invierno, escuché el maullido de un gato. Me acerqué a la ventana. El sonido era tenue, pero perceptible al oído. Salí de mi casa, buscando de dónde provenía el sonido de aquel animal. Al poco tiempo noté que había salido de casa. Pude tomar varias decisiones por mí mismo, como el simple hecho de mirar por la ventana. No podía creer que aquel pequeño sonido me sacaría del limbo en el que me encontraba. El sonido se intensificó. Busqué por cada rincón afuera de mi casa, hasta que pude percatarme que aquel sonido provenía de una bolsa de basura. Con mis manos hice un agujero y un pequeño gato de color negro se encontraba dentro. Lo tomé entre mis brazos, corrí hasta la entrada de mi casa. Al entrar, me dirigí al cuarto de mis padres. Toqué su puerta. Mi madre salió y se quedó sorprendida al verme. Les conté todo lo que pasó. Por primera vez en mucho tiempo, les pregunté nuevamente si podía tener una mascota. Accedieron, y después de mucho tiempo volví a ser yo mismo. Tuve fuerzas suficientes para tomar decisiones sin la necesidad de preocuparme por un abismo sin fin. El gato se quedaba conmigo en el cuarto. Debía alimentarlo y cuidarlo yo solo. De lo contrario, se iría de la casa. Conforme pasó el tiempo, me hice el hábito de cuidarlo lo mejor posible mientras estuviera conmigo. Los días pasaron y el gato crecía de una manera extraordinaria. En un solo par de semanas, triplicó su tamaño. Era impensable que semejante animal creciera en tan poco tiempo. Comencé a dudar si se trataba de un gato. Durante una noche, comenzó a comportarse de una manera normal, diferente en todos los sentidos. Mi gato respiraba rápido, de manera agitada. Su corazón latía muy deprisa. Uno pensaría que era extraño que esas cosas pasaran. Lo cuidé toda la noche y a la mañana siguiente estaba como si nada hubiera pasado.
Esto siguió pasando algunas noches. Comencé a notar extraños comportamientos aparte de las respiraciones. Al caminar, daba largos pasos. Su vista estaba desorientada. Miraba detenidamente su entorno. Esperaba un segundo antes de dar el siguiente paso, y así consecutivamente. Mis padres también notaron ese extraño comportamiento. Una vez, mi madre se quedó sola en la casa. Estaba lavando la ropa, pero escuchó unos extraños sonidos de un animal sumamente grande. Ella lo describe como algo que acechaba, como los depredadores hambrientos que no controlan sus ganas de comer. Dijo que el sonido provenía desde adentro de mi cuarto. Al abrir la puerta, solo vio a mi gato sentado frente a la ventana, sin mover un solo músculo de su cuerpo. Parecía hipnotizado. Lo mejor que pudo hacer mi madre fue cerrar la puerta sin que el gato la viera, y al cerrarla, nuevamente los sonidos de un gran animal se pudieron escuchar, pero esta vez más cercanos a ella. Todo esto me lo contó no para tenerle miedo, sino para que yo fuera precavido. No pude darle una explicación a la historia de mamá. Las cosas fueron de mal en peor. Mi gato, sin aparente explicación, comenzó a rasguñar todo a su paso. Incluso a mí me llegó a morder un par de veces cuando lo acariciaba mientras estaba en mi regazo. Me dejó fuertes marcas por todos lados. Su comportamiento fue agresivo consecutivamente, tanto así que mis padres se cuestionaban si debía de permanecer en la casa. Hablaron conmigo para darle un mejor hogar a mi gato. No estaba completamente de acuerdo con ellos. Yo estaba convencido de que mi gato se comportaría mejor. Él cambiaría para poder quedarse en casa, pero no pude convencerlos. Antes de que ellos se deshicieran de mi gato, nuevamente sentí que no podía tomar decisiones. Me quedé en blanco ante la idea de que él no estuviera a mi lado. Caí en depresión nuevamente. Como no había otra alternativa, mis padres me dieron la oportunidad de despedirme de mi gato antes de ir a la escuela. Yo estaba solo en mi cuarto como de costumbre. Mi gato dormía, pero antes de poder tocarlo y despedirme, él se despertó. Su cuerpo empezó a convulsionarse. Les grité a mis padres. Ellos acudieron de inmediato. Nadie de los tres entendíamos qué le estaba pasando. Escuchábamos sus músculos contraerse entre sí, hasta que de la nada paró en seco. Mi gato comenzó a respirar agitadamente, como noches anteriores. Se levantó, pero su aspecto cambió por completo. Nos miró fijamente uno por uno. Sus ojos estaban centrados en nosotros. De su boca le salía un poco de espuma. Algo en mi gato había cambiado, porque parecía sonreír. No puedo describir aquella sonrisa, porque el miedo me dominó en un instante. Entre más lo mirábamos, más perturbadora se volvía su cara. Mi padre se acercó a él para tomarlo. Fue inútil, porque aquel animal comenzó a cambiar. Su cuerpo se hizo más grande, al igual que sus patas, como también su cola. Su sonrisa se hizo más perturbadora, hasta que tuvo el tamaño suficiente para poder pararse en dos patas, como si fuera un ser humano. Aquel gato que recogí de la calle se quedó en el olvido. Ahora, un monstruo estaba parado frente a nosotros. Intentamos huir. Aquella criatura se lanzó contra mi padre. Lo mordió en el cuello. Sin esfuerzo, le arrancó la cabeza de un movimiento. Mi madre me lanzó hacia un lado. A ella la tomó de las piernas. Las arrancó de un tiro, partiendo a mi madre por la mitad. No sabía qué hacer. Me quedé inmóvil, incapaz de elegir algo por mi propia cuenta. Aquella criatura se acercó a mí. El olor a sangre
junto a putrefacción, podía sentirse desde su hocico. No te preocupes, ya no necesitamos a tus padres para estar juntos. Tú y yo estaremos unidos para siempre. Pasé un par de días en aquel cuarto sin moverme. Después de eso, tal vez algún vecino llamó a las autoridades por el olor que emanaba nuestra casa. La policía vio los cadáveres putrefactos de mis padres junto a un niño pequeño y su gato negro en su regazo. Ahora, tras 20 años después, puedo escribir esta carta sin que mi gato pueda leerla, porque, aunque no lo creas, aquel gato negro sigue a mi lado, cuidando todo lo que yo hago. Nunca supe su origen, ni tampoco quisiera averiguarlo, pero sé algo: aquel gato negro no era un simple animal, sino que era algo más.